Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que se transmite por este canal. Se transmite también este programa por el canal 12 y en programa en Cali, canal 112. También se puede ver el programa por la canal www.canalccali.com. Hoy estamos aquí en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, como miembros de Cristo Jesús, como voceros de la palabra de Dios, como evangelistas de la palabra de Dios. Siempre hemos dicho que el pastor es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Nosotros venimos en el nombre de Cristo Jesús a traer un mensaje de paz, de armonía, de arrepentimiento, que sea el mismo Espíritu de Dios que nos oriente y nos guíe a través de estos medios, porque la palabra corra y llegue a los hogares. Eso es lo que el Señor quiere, que la palabra se predique en estos últimos tiempos, donde son difíciles, donde el enemigo anda siempre como león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a orar para dar inicio a la palabra y que sea el Señor el que nos guíe, nos oriente, que nos trae en esta noche. Padre Santo, Dios Todopoderoso, delante de ti, colocamos, Señor, estos medios, esta palabra, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a las naciones. Nosotros no somos nada. Y tú conoces, Señor, sí, toda tu palabra es tuya. Y en ese nombre, que sobre todo nombre, estamos, Señor, aquí reunidos. Sí, en Cristo Jesús, en nombre de Cristo. Leemos, Señor, tu palabra. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 35. Vamos para dar inicio a lo que nos dice el Señor. Salmo 35. Dice: plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Dice la palabra de Dios: disputa, oh Señor, con los que contra mí contienden, y pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores y di a mi alma: yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, y sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel del Señor los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel del Señor los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, y sin causa cavaron hoyo para mi alma. Amén. Vemos a través de este salmo que el Señor nos muestra que continuamente nosotros tenemos una lucha contra enemigos de toda clase, ¿no? Enemigos materiales, y los más peligrosos y los más tenebrosos son los enemigos espirituales. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la palabra de Dios, sino contra potestades y huestes de maldad
que hay en las regiones celestes. Por eso nos inicia en el Salmo, dice: disputa, oh Señor, con los que contra mí contienden. Es una lucha continua que nosotros todos tenemos cada día, los que estamos en Cristo y los que no están también, porque las dos partes siempre nos enseña el Señor para que nosotros aprendamos a diferenciar verdaderamente qué es andar con Cristo en nuestro corazón y qué es andar verdaderamente sin Cristo. Estar sin Cristo en estos tiempos verdaderamente es estar muerto espiritual. Por tanto, si estamos muertos espirituales, más enemigos vamos a tener, porque no vamos a tener las armas fundamentales, las armas espirituales para podernos defender, porque vamos a ser atacados continuamente, ¿sí? Por todo lo que nos rodea a nosotros. Estamos rodeados de enemigos, estamos rodeados de gente envidiosa, de gente mala, de gente llena de malos pensamientos, que de continuo piensan sino hacer el mal. Eso tienen allí en su corazón y eso es lo que hablan, eso es lo que uno oye y ve continuamente en el trasigar de nuestras vidas. Nosotros estamos rodeados continuamente por enemigos, y los más importantes que tenemos nosotros que pelear son los enemigos que pelean contra el alma, contra nosotros, contra la parte espiritual que está en cada uno de nosotros que hemos creído verdaderamente. El Señor nos dice: disputa, oh Señor, con los que contra mí contienden. Nosotros, nuestra carne siempre tiende a lo malo, siempre tiende a pelear en una discusión, siempre tiende a luchar, pero no de palabras, sino a luchar de hechos, con violencia, ¿sí? Con una ofensa que nos hagan, la carne quiere también responder con ofensa, pero Dios hoy nos ha colocado ese freno, que es a través de su Santo Espíritu, y ahí es donde está la gran batalla, en lo espiritual contra lo material. No podemos nosotros, creyendo, disputar con alguien que está sin Dios, sin ley, como estábamos antes nosotros, perdidos, muertos en delitos y pecados, contender, porque Dios nos enseña que la pelea es de Él, que Él es el que pelea por nosotros, y nosotros estaremos tranquilos, que nosotros debemos es verdaderamente perseverar en su poder, en el poder de su fuerza, que es a través de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros cuando creemos. Disputa, oh Señor, con los que contra mí contienden. Es una lucha personal, ¿sí? Es una lucha personal que vamos a tener cada uno de nosotros. Y tú que estás allí, vas a tener doble lucha, porque vas a tener la material con el vecino o con el familiar, por la rabia, ¿sí? Por la vergüenza, por la mentira, por la hipocresía, se te vienen contra ti, porque tú estás allí en la carne, vas a recibir y vas a responder exactamente lo mismo, ¿sí? Con malas palabras, o sea, maledicencias, vas a responder con gritería, vas a ofender, porque ya tú no puedes cuidar lo que te sale de la boca, lo que tenés allí en tu corazón, en el espíritu, en mente, no lo puedes cuidar porque estás sin Cristo, estás sin esa protección, y lo que quiere el Señor es que todos tengamos esa protección para cuando lleguen estas contiendas, estas peleas que nunca faltan en los hogares, en la calle, en el trabajo, donde quiera que estemos, siempre vamos a estar rodeados de enemigos. Por eso el Salmo nos dice en el título, plegaria pidiendo ser librado de los enemigos, ¿sí? No dice un enemigo, son varios enemigos de toda clase, tanto espirituales como materiales, ¿sí? Hay gente envidiosa, hay gente engañosa, hay gente que quiere de continuo hacer siempre el mal, porque esa es su condición. Nosotros, mientras estemos en esta carne, somos pecadores. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento, para que tratemos en el nombre de Cristo Jesús de cambiar a ese viejo hombre
que está viciado, ¿sí? Está viciado en cada uno de nosotros, y echarlo fuera de nuestras vidas y comenzar a andar verdaderamente como Él quiere, en una forma espiritual, para podernos nosotros fortalecer cada día más y más. Dice: pelea contra los que me combaten, y echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. El único ayudador que nosotros tenemos en toda clase de contienda, de peleas, de pleitos, de riñas, es el Señor Jesús Cristo en cada uno de nosotros. Con su poder y su inmensa misericordia, Él nos defiende. Confiad en mí, ¿sí? Que yo he vencido el mundo. Y el mundo, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece de todo, ¿cierto? Nos ofrece lujos, nos ofrece también tristezas, nos ofrece peleas, contiendas, rabias, iras, porque eso estamos nosotros allí, en la carne estamos viendo eso. Pero Dios es el que va a pelear con nosotros, y nosotros estaremos tranquilos. Ahí, como dice en el mismo Isaías 41, ¿no? Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo, ¿sí? No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué nos manda el Señor? No tener temor ante ¿qué? Ante nuestros enemigos. El temor causa una parálisis espiritual, ¿sí? Causa miedo, causa angustia, causa desesperación, causa una disociación de la comunidad en la que nosotros estamos. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Del temor, del miedo, de no tener ese poder de Dios en cada uno de nosotros, que es el que nos puede defender. Dice el Señor: porque yo estoy contigo. Si Cristo está en tu corazón, la pelea no va a ser tuya, sino que Él va a pelear por nosotros. Y no dice que te va a pelear por un ratico, dice: siempre te sustentaré, siempre te ayudaré. Es la misericordia eterna del Señor para cada uno de nosotros. Nosotros somos los que somos limitados, ayudamos un poquito y no más. ¿Sí ves? El Señor es continuo, desde que nacemos hasta que morimos. Él estará con nosotros. Dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo, porque en nuestra carne somos nosotros débiles criaturas. Podemos caer verdaderamente en tentación, en esa pelea y en esa lucha contra los enemigos que nos rodean, y vamos a ser fácil presa de caer allí, porque si no tenemos verdaderamente ese respaldo del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, que es el que pelea por cada uno de nosotros, vamos a ser vencidos. Por eso Él nos manda siempre en su palabra que debemos orar sin cesar, orar continuamente, porque a través de la oración vamos a mantener los brazos arriba y vamos a obtener la victoria contra todo Amalek, contra todo Goliat. Sea cual sea el problema, siempre tener los brazos arriba en señal de ¿qué? De oración continua, buscando siempre a nuestro Creador, porque Él nos da diciendo allí: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Yo soy el que te esfuerzo, porque nuestra carne es débil, somos débiles criaturas. Mientras estemos en este cuerpo somos débiles, y la fortaleza es nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Con la diestra de su justicia, que es Cristo Jesús, es el poder de Dios en cada uno de nosotros, que comienza a actuar en esa lucha contra los enemigos que vamos a tener continuamente. Así como el apóstol Pablo tenía en su momento una lucha, porque él tenía un poder terrenal. Él venía montado en su caballo, en su poder terrenal, tenía toda la autoridad para destruir, para atacar al cristiano, al que cree. Pero en una de esas, el Señor, ¿qué hizo? Lo tumbó de su caballo, lo tumbó de su poder y lo colocó ciego hasta que viera verdaderamente que él estaba dándose coces contra el aguijón, contra el Dios de la vida, contra el que le daba el esfuerzo y la vida y la sabiduría para luchar, para obtener ese puesto que tenía allí, pero él lo tenía ¿para qué? Para perseguir a los hijos de Dios,
así como muchos dirigentes en este tiempo andan en los gobiernos, siempre están atacando al pueblo de Dios a través de los impuestos, a través de las malas decisiones que toman allí en los congresos, ¿sí? Todo en contra de ¿qué? Del pueblo. Entonces, en esa lucha, así como tenía Pablo, nosotros también estamos en un momento, pero si buscamos verdaderamente ese poder de Dios, Él nos va a sustentar contra todos esos enemigos los cuales nos está hablando aquí en tu palabra. Él disputa y pelea por nosotros. Él es el que pelea por nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermanos, hay muchas dificultades, muchos problemas, muchas necesidades, muchas aflicciones. Todos las tenemos de una manera u otra. Esa es la lucha que nosotros vamos a tener en esta parte terrenal, que son leves tribulaciones que son pasajeras. Hoy estamos, mañana no estamos, pero de todas formas nosotros tenemos cada día que levantarnos a luchar. Dice el Señor, por el pan nuestro de cada día, que nos lo dé. Ese pan que es la vida material, llenos de aflicciones, de necesidades, de dificultades, de enredos, pleitos, contiendas, disensiones. Vamos a tener muchas cosas que son adversidades, cosas opuestas que nos van a llevar a tener tristeza, a desesperarnos, a angustiarnos, a afligirnos tanto que inclusive toman decisiones de muerte, no de vida, porque Cristo vino a darnos vida en abundancia, no muerte, y hasta se suicidan, toman decisiones por la misma soberbia, altivez, prepotencia que tiene el hombre de no menguar y no tener lo espiritual. Entonces la parte de la vida terrenal les gana la ventaja, y sabiendo que Dios vino fue a darnos una vida en abundancia, y eso lo adquirimos a través del conocimiento de la santa palabra de Dios, que son los mandatos que el Señor nos dejó. Pero nosotros le creemos a todo cuento externo, le creemos a toda cosa que venga de ayuda de afuera, pero no le creemos al Señor. Y el Señor dice que tenemos que venir a Él los que están angustiados, afligidos y cansados, para que haya descanso en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en la mente. Porque el lugar de reposo no es externo, hermano. Tú puedes tener dinero, puedes tener muchas cosas, pero estar llenos de problemas. Puedes ser un expresidente, puedes ser el que sea, dice el Señor. Las riquezas nos hacen alejar de Dios, porque nos creemos dioses con D pequeña y creemos que todo lo tenemos. Y la pobreza, dice Salomón en Proverbios 29, las pobrezas o la escasez nos hacen renegar o blasfemar de Dios, porque no tenemos un mediador, no tenemos un equilibrio, no tenemos verdaderamente el centro, que es Cristo en nuestro corazón, que es el que nos puede equilibrar y balancear para que no caigamos en el postrer rincón ni en los extremos. Entonces esa vida, nosotros venimos a este lugar, a esta tierra, a ser probados, dice el Señor, pero nosotros no podemos ser más que vencedores, porque vencedor es cualquiera. Vencedor puede ser alguna persona que cursa una profesión, un estudio, pero de todas formas no es más que vencedor, porque puede hasta suicidarse. Entonces no es más que vencedor, porque no pensó sino en los problemas de él y no pensó en lo que tenía alrededor, su prójimo, su familia, su esposa, sus hijos. Dios no quiere eso, Dios no quiere los extremos. Dios quiere es que tengamos una vida en abundancia, y eso se lleva a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que penetra. La palabra tiene mucho poder al espíritu. Tenemos un espíritu dentro de nosotros, que es la parte de Dios que debe crecer en nosotros, un alma que es la parte que nosotros vamos a recibir, la parte espiritual o la parte de este mundo, y nosotros tenemos que decidir cómo hacer nuestra vida, si es en bienestar o vamos a terminar en malestar, porque el tiempo de la vida nos la demanda. Dice el Señor, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Tenemos un principio para que cuando lleguen los días malos tengas contentamiento. Eclesiastés 12, van a venir días malos a todos nosotros, porque el tiempo pasa y es breve.
cuando viene a ti ya los 60, 70 años, vas a tener un pago o carnal o espiritual, porque Dios no puede ser burlado. Si tú siembras en la carne, vas a tener muchas aflicciones y dificultades. Si siembras en el espíritu, vas a tener paz y bienestar. Tribulación, angustia para el que hace lo malo, dice el Señor. Por eso David era un hombre que le pedía dirección al Señor, buscaba del Señor, buscaba lo espiritual, a pesar de los problemas, de las dificultades que tenía, él siempre buscaba la dirección de Dios. Esa es la parte espiritual que hemos de buscar nosotros como reyes, como varones, verdaderamente, para que nosotros podamos tener una vida en abundancia, una vida en paz, en reposo, una vida verdaderamente equilibrada. Eso se logra a través de lo espiritual, porque Dios nos dejó los mandamientos, los estatutos, así como cuando entras a una empresa y si tú no cumples esos mandamientos y estatutos, pues te tienen que retirar de la empresa, porque no estás en la disciplina. Así es en lo espiritual. Si tú no tienes los mandamientos del Señor, pues vas a tener muchos problemas y muchas dificultades, el cual tú vas vas a buscar ayudas externas y nunca vas a salir adelante, porque el problema está dentro de ti. Tu parte espiritual no ha sido alimentada ni ha sido fortalecida con el poder del Señor y su fuerza, que es su Santo Espíritu, y nosotros somos templo de ese Espíritu, el cual no es de nosotros. Nosotros hacemos en nuestra voluntad y Dios no quiere. David era un hombre de Dios, por eso aquí nos dice que era un hombre que oraba, era un hombre que fortalecía su hombre interior, fortalecía su espíritu, y por lo tanto cuando venían esas fuerzas de la adversidad, esas fuerzas malignas, dice 1 Samuel 25, 29, que si alguien lo perseguía o si alguien se levanta para perseguirte o atentar contra tu vida, porque de todas formas tenemos peligros en el tiempo que estamos en este lugar, con toda mi vida esté en la luz, esté ligada al Señor en Cristo, y Él arrojará fuera a nuestros enemigos como la palma de la mano una onda. Es una protección que hay para el hombre espiritual, para el hombre que ora, para el hombre que busca a Dios, porque vamos a tener muchas aflicciones y muchas adversidades y mucha oposición en esta tierra, donde el enemigo va a tratar de hacerte llevar una vida de maltrato, una vida baja, una vida de angustia, de tropiezos, de tristeza, de desespero. Y si no tienes la parte espiritual, esa parte terrenal te va a ganar, porque no tienes un buen equilibrio, porque a eso vino Cristo, a darnos entendimiento, a darnos luz, a darnos el conocimiento, a darnos la sabiduría como árboles que somos. Dice el Señor, tenemos que tener esa savia en nuestro hombre interior, que es espiritual, y se logra a través de los mandatos de Dios, que es la palabra de Dios, que es la que nos fortalece. El verbo se hace carne en nosotros, lo espiritual en cada uno de nosotros, y vamos creciendo en lo espiritual y vamos ganando esas luchas, porque sin el Señor nada podemos hacer. Si no somos espirituales, la parte terrenal te va a llevar al postrer rincón y te va a llevar a hacer cosas desagradables a Dios, en el cual el enemigo viene y dice que te atormenta tanto en el espíritu y la mente, que te lleva a la angustia y a la tristeza. Dice la palabra de Dios aquí en el 13, en el mismo Salmo 35, pues cuando ellos se enfermaban, yo me afligía por ellos, porque David era un hombre que era un hombre de prójimo, un hombre que era temeroso del Señor, y por lo tanto amaba a su prójimo, a pesar de que eran enemigos y los enemigos los perseguían a él. Tenía muchos enemigos, así como nosotros tenemos enemigos en la carne que se disgustan con nosotros por tener lo espiritual, o porque nosotros no hacemos cosas que sean de la carne, que nosotros podemos dominar, y no estamos en esa parte terrenal. Ellos no les gusta. Dice la palabra de Dios, me ponía ropas ásperas y ayunaba, y en mi interior no dejaba de orar. ¿Ya? En nuestro interior, en nuestro hombre interior, en las adversidades, en las dificultades, en nuestras necesidades, siempre tenemos que ser verdaderamente hombres de oración, de una búsqueda del Señor, porque vamos a tener tropiezos, vamos a tener oposición, pero la parte espiritual es más poderosa, como dice el Evangelio. Más es poderoso el que está en mí, dentro de mí,
¿ya? El cielo es su trono, dice el Señor. ¿Qué casa me edificaréis? ¿Ya? Y la tierra es el estrado de los pies, o sea, la palabra del Señor que nos ha dejado. Y si nosotros tenemos una casa edificada, bien edificada, pueden venir tormentas y tempestades y tu casa no va a caer, dice la palabra de Dios, porque van a venir muchas dificultades de un momento a otro, de repente te van a venir. Y si tu casa está mal edificada y no está en la roca, sino que está en el barro, en tu propia voluntad, la casa se va a caer y vas a entrar en depresión, vas a entrar en angustia, en tristezas, vas a enfermarte, vas a desesperarte, porque los problemas te agobian y Dios no quiere eso. Dios quiere que tengas un escudo de la fe, un escudo poderoso contra los dardos de fuego del enemigo, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra esas fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes que vienen a atormentarnos. Y si no estamos bien edificados en la casa, porque el Señor es el que edifica nuestra casa, nuestro templo, el cual no es de nosotros sino de Dios, que es cada uno de nosotros, esa parte espiritual, dice, andaba yo triste y decaído, como si estuviera de luto, en tinieblas, por mi madre, por un amigo o por mi propio hermano. De una manera estamos nosotros atribulados, si no es por una cosa, es por otra, por un amigo, por nuestra madre, por nuestros hermanos, por nuestros hijos. De todas formas vamos a tener una batalla, en todo momento, una dificultad, llega un momento de repente, algo que esté en nuestra casa, algo que nos mortifique, de un momento a otro van a llegar tribulaciones o angustias o aflicciones, y si nosotros no somos hombres verdaderamente fortalecidos en esa parte espiritual como David, pues vamos a ser derrotados. Dios no quiere eso. Pero cuando caí, todos juntos se rieron de mí, como si fuera gente extraña y desconocida. Me maltrataron sin cesar. Entonces va a haber maltrato, va a haber injurias, va a haber ofensas. De una manera u otra, el carnal, la parte terrenal, se va a levantar contra nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida. Y si nosotros no estamos protegidos con esa parte espiritual, pues vamos a decaer, vamos a desanimarnos. Dios no quiere eso, porque el Señor dice que de un momento a otro podemos decaer. El que esté firme, mire que no caiga. Pueden llegar problemas, pueden llegar dificultades, pueden llegar necesidades. Y si nosotros no tenemos esa parte espiritual, pues esa parte nos va a agobiar, nos va a llenar de temores, nos va a llenar de aflicciones y vamos a enfermar, porque nosotros somos templo y la parte de Dios dice que nosotros somos como ovejas llevadas al matadero, porque es nuestra parte externa, nuestra parte débil, nuestra parte carnal, pero más poderoso es el que está en cada uno de nosotros, que es la parte espiritual. Y por eso es que tenemos que venir a la palabra de Dios para fortalecernos, para que seamos edificados, para que nuestra construcción esté sobre la roca que es Cristo, para que cuando un momento u otro, porque vamos a ser probados en esta tierra de una manera u otra, nosotros estemos firmes y torre fuerte sea ese poder de Dios en nosotros. Entonces dice que nosotros al caído no podemos caerle, nosotros al árbol caído no podemos destruirlo, no podemos señalarlo, no podemos nosotros agobiarlo, no podemos ofenderlo, no podemos acabarlo de maltratar, sino como la samaritana, dice el Señor, o como el samaritano, cuando hubo el problema de la dificultad, le dio la mano para que se pudiera levantar, porque él dice el Señor que si somos espirituales, en Gálatas, la palabra de Dios en Gálatas, hay una parte donde dice la vida conforme al Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que ser espirituales para que cuando nosotros no vamos a maltratar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestros mismos hermanos, vemos cómo se maltratan unos con otros, difamándose, injuriando con palabras ofensivas, como se está viendo en este momento en nuestro propio país, que los padres de la patria, eso ¿qué tienen de estudio esa gente? Si eso allá aparece en una galería, con palabras injuriosas, palabras ofensivas, se maltratan unos con otros. Dios no quiere eso. Dios quiere es que verdaderamente tengamos una sabiduría que venga de Dios, pacífica, amable, benigna, bondadosa, no que se maten unos con otros y hermanos unos con otros. ¿Qué ejemplo nos están dando los padres de la patria? Verdaderamente Dios no quiere eso. Dios quiere es que verdaderamente ellos se despierten y que sean hombres que le bajen al tono y le bajen a esa prepotencia y a esa soberbia terrenal, donde se injurian y se calumnian entre ellos
y vemos cómo la gente le gusta eso. ¿Cómo nos va a gustar eso? Tanta gente que apoya eso. Eso no es bueno, eso está mal, porque están maldiciendo, dice la palabra de Dios. Nosotros vemos cómo hay tanta injuria, tanta blasfemia, tanta traición, tanta hipocresía. Esa es la parte terrenal del hombre, y esa parte terrenal baja, cainesca, tiene que menguar y crecer la parte espiritual. Dice la palabra de Dios: ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. El 16: por lo tanto, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque hay muchos malos deseos. Vemos cómo los deseos que se están llevando de la gente están engañando a las personas con tanta soberbia, con tanto dominio, con tanta prepotencia, con tanto amor al dinero, principio a causa de todos los males. Todas esas cosas que son terrenales se están viendo porque no está el temor a Dios, y nosotros tenemos que buscar ese temor a Dios a través de las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios nos exhorta a corregirnos, dice el Señor. El 6: hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, porque la palabra para eso Dios, la palabra de Dios es para corregir, no para señalar, para blasfemar, sino para corregirnos, dice el Señor. La palabra de Dios es para exhortarnos, la palabra de Dios es para bien, no para mal, pero háganlo amablemente, ya, dice el Señor, y cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Amén. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplir la ley de Cristo. Entonces vemos que aquí David decía que cuando caí, todos juntos se rieron de mí, como si fuera gente extraña y desconocida, me maltrataron sin cesar. Dios no quiere que verdaderamente nosotros estemos siempre señalando las cosas del otro, porque el Señor dice que nosotros primero tenemos que mirar la paja que hay dentro de nuestro ojo antes de mirar la viga que tenemos en nosotros, antes de mirar la paja, ¿cierto? En el contrario. En el contrario. Entonces nosotros somos muy ligeros para señalar, muy ligeros para nosotros blasfemar, para difamar, para maltratar, pero nosotros, ¿cómo estamos en nuestra conciencia? Y Dios no quiere es que nosotros empecemos a juzgar al hermano de una manera u otra, a señalarlo, si cae por un error, entonces lo vamos a pisotear. No, Dios quiere es que verdaderamente nosotros haya ese amor de Dios en su iglesia, en su grey, que seamos espirituales. Nosotros que somos espirituales no podemos señalar, no podemos blasfemar, no podemos ser injuriosos, como se está viendo en estos últimos tiempos, tanta injuria, tantas palabras ofensivas que se están dando entre hermanos. Dios no quiere eso. Dios no quiere que cuando una persona tenga un error de una manera u otra, entonces todo el mundo se ríe de él, así como pasó con el hermano Mocus, que por un error lo tuvieron que sacar de la parte del Senado. Entonces por ese error todo el mundo se reía, todo el mundo le caía. Dios no quiere eso. Dios no quiere que entre hermanos estemos en eso, ¿ya? Dios quiere es que verdaderamente nosotros tengamos paz, amor, reposo, benignidad, bondad, fe, esperanza. Todas las cosas espirituales Dios nos las regala, porque para eso es la palabra de Dios, para corregirnos, para redarguir, para exhortarnos, para tener ese poder de Dios, para que nosotros podamos ayudar y fortalecer al débil, porque el débil es el que no está fortalecido en la parte espiritual, en la palabra de Dios. Por eso se predica, por eso la palabra se expone, por eso el Señor dice que hemos de llevar el mensaje de la salvación, porque tenemos que practicar el evangelio. Dice el Señor en Timoteo: ejercítate para la piedad, ejercítate para lo espiritual, ejercítate en los mandamientos, ejercítate en la palabra de Dios, lleva la palabra de Dios, exhorta a tiempo y a destiempo, dice el Señor, porque la palabra de Dios se debe conocer, porque la palabra de Dios en este momento
las personas huyen de la parte espiritual y no quieren recibir la corrección del Señor, la disciplina del Señor, y Dios quiere es que verdaderamente como hermanos nosotros vengamos es a que el pecador se arrepienta. Dice el Señor, yo no quiero que el que está mal muera, que tenga una vida espiritual lejos del Señor, sino que viva, que se arrepienta y viva, porque Él vino fue al pecador, Él no vino al sano. El sano no necesita de médico, Él vino fue a llamar pecadores al arrepentimiento. Por eso nos hablaba el hermano de Saulo. Saulo era un hombre, un viejo hombre como nosotros, aunque tu vieja pasada manera de vivir, dice la palabra en Efesios 4:22, está viciada y engañada con deseos engañosos, todos estos deseos engañosos terrenales, renovados en el espíritu de vuestra mente. Cada uno tenemos que ser renovados, porque nosotros tenemos una mala pasada, una mala pasada, vana manera de vivir, un pasado malo, que solamente el Cordero de Dios puede borrar ese pasado y darnos un nuevo hombre en nosotros. Y nosotros tenemos que, a través de la luz que es Cristo, nosotros podemos ser renovados y ser cambiados, que eso es lo que quiere el Señor, que haya un cambio y una renovación en nuestra vida, en cada uno de nosotros, de los hogares, de las familias, de los hombres que están en eminencia, de los padres de la patria, que están en este momento haciendo un poco de cosas que no se deben de estar haciendo, porque están en una pelea y en discusiones que Dios no quiere que eso se vea a través de tantos millones de personas que ellos confiaron en esos hombres que están en guerra y en pleitos y en contiendas. Dios quiere es que haya paz y gozo en las familias, en los hogares, en nuestros pueblos. Amén, gloria a Dios. Nos está hablando el Señor que verdaderamente nosotros como hijos de Dios, dice en Proverbios 20:27, dice la palabra de Dios: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Es lo que hemos venido nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Somos lámpara del Señor. A través de su palabra somos luz para que los que están allí en tinieblas, los que están llenos de congojas, de dificultades, de odios, de rabia, de contiendas, de iras, ahí en su corazón, eso es tinieblas. Y esa tiniebla se borra cuando llega, ¿qué? La luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hemos venido nosotros a traer? La palabra de Dios. Escudriñad, dice la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras porque ella os parece que emana la vida eterna. Cristo es la vida, Cristo es luz y nosotros somos parte de esa luz porque nos utiliza a través de estos medios para que llevemos un mensaje no de nosotros, sino del Señor. Había un rey que, a pesar de que había sido obediente a las cosas del Señor, ¿sí? El rey Josías había limpiado, había quitado todas las estatuas que habían en ese entonces, había limpiado, pero llegó un momento de que la gente comenzó a cambiar, o sea que esa casa, ese templo que él había limpiado de tanta idolatría y de tanta cosa mala que tenía, comenzaba otra vez a contaminarse, comenzaba otra vez a llenarse de tradiciones y a llenarse de cosas vanas, a llenarse de cosas materiales, se olvidaban del poder de Dios. Pero, ¿qué hizo él? Dice allí en Crónicas 34, 21. Mandaron a buscar el libro de la ley, dice la palabra de Dios. Andad y consultad al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Lo que vemos hoy en día, generación tras generación y pasado el tiempo, como nos ha tocado a nosotros,
Venimos nosotros a consultar ¿qué? Este libro de la ley, la palabra de Dios. La teníamos allá lejos. ¿Y qué hizo este rey? Cuando todo se estaba otra vez perdiendo y volviendo a su mala manera de vivir, ¿sí? La gente, los pueblos, la gente como estamos hoy a través de los gobiernos que nos lideran. No hay temor de Dios, no hay temor de Dios, pero ellos no mandan a consultar la palabra, ¿sí? Ya se vislumbra, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, a través de su presidente, puso que la palabra de Dios estuviera de nuevo en las universidades, en los colegios, porque es fundamental, porque se ha perdido. Era un pueblo totalmente lleno de prosperidad, pero en los últimos tiempos le ha caído porque se levantan otras naciones con el poder económico y como ellos se han olvidado, se fueron engrandeciendo, se fueron durmiendo en los laureles a través de la palabra de Dios, la fueron echando a un lado. ¿Y qué viene con ello? Viene también el ataque del enemigo que viene a tratar de dominar. Ahora con el dólar, ya quieren quitar el dólar y que impere a través de la economía mundial otro billete de mayor valor, y es a través del oro o de la libra esterlina. Quieren que aplacar el dólar, que es el que tenía dominio económico en toda transacción mundial. Por eso Dios nos invita a que tenemos que venir a consultar. Dice aquí, andad y consultad al Señor por mí. O sea, primero es una cuestión personal. ¿Cómo estoy yo por dentro? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros cuando estamos rodeados de enemigos y no tenemos quien nos defienda? Tenemos que consultar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, que es el Evangelio, son las buenas noticias. Nosotros como pueblo necesitamos de las buenas noticias, necesitamos del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Es fundamental creer, porque si no, no actúa en ti. Hay que tener fe, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Allí es donde nosotros comenzamos verdaderamente a creer que hay un Dios que va a estar peleando por cada uno de nosotros, por ti, por nosotros, por cada uno. Ahí dice, consultad al Señor, ¿sí? Es una orden, consultad al Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está este pueblo? ¿Cómo está la nación? ¿Sí consultan al Señor? Ahí está la pregunta, y Dios nos quiere es que busquemos a través de las Escrituras, porque de ella os parece que mana la vida. Cristo es la vida, y cuando abrimos las Escrituras, de ahí sale vida, sale poder. No es solamente una forma literal de leer, no, aquí hay poder de Dios, pero es para todo aquel que cree. Por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Si tú apenas hoy lo has encontrado, comenzar a consultar verdaderamente si lo que nosotros hablamos es de nosotros o es de Dios. Ahí comienza uno verdaderamente a creer para poder obtener un cambio, que es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros, que nosotros cambiemos y seamos renovados en el espíritu de la mente, porque estamos viciados. Por eso Él manda, el verdadero cambio es en el espíritu de vuestra mente, echar fuera de nosotros el viejo hombre y entre en ti ese nuevo, vestidos con el Espíritu Santo de Dios, para que tú seas una nueva criatura y comiences verdaderamente a recibir todas las promesas que Dios tiene preparadas para ti, para mí, para cada uno de nosotros, cuando creemos. De Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros. Muchos acontecimientos vemos nosotros en el mundo en que vivimos, y la gente se pregunta y le echa la culpa a Dios, que por qué Dios permite tal o cual catástrofe. Cuando es necesario, dice el Señor, es necesario hacer todo esto para que la gente, a través de eso, verdaderamente
cambie y ponga los ojos en el Creador. Hay un Dios que nos rige, hay un Dios que nos dirige, hay un Dios en que le debemos todo honor y toda honra. Debemos de tener verdaderamente temor de Dios, porque ya nosotros no hacemos lo que queremos, sino lo que el Espíritu Santo de Dios nos guía y nos orienta. Tenemos que estar en una constante consulta con este libro, porque aquí está el poder de Dios para todo aquel que cree. Por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor. Entonces venimos desde atrás con una generación totalmente, dice el Salmo 78, 8, 9, una generación totalmente contumaz y rebelde, que no dispuso su corazón para con Dios su espíritu. Y nosotros caímos allí, tratando de llevar la misma religiosidad, hasta que en estos últimos tiempos el Señor tuvo misericordia y podemos nosotros ¿qué? Consultar su palabra, y hoy poder estar aquí frente a ustedes llevando el mensaje que Él quiere para que tú seas verdaderamente renovado y cambiado en el espíritu de la mente. No guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Todo lo que está escrito, no es una cosa así y esta no, es todo. Entonces Dios nos manda verdaderamente y Él es celoso. Él quiere es que lo adoremos verdaderamente en espíritu y en verdad. Y hay algo maravilloso cuando usted verdaderamente tiene temor de Dios, cuando usted verdaderamente está consultando la palabra de Dios. Hay una remuneración, hay un pago, dice el Señor, y está en el libro de los Proverbios 22:4, para que te lo guardes para ti. Vamos a leer qué es el pago que nos da el Señor a eso. Dice, riquezas, 22:4 de Proverbios, riquezas, honra y vida. Oiga pues, son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Hay una remuneración para ti, para mí, cuando verdaderamente somos temerosos de Dios, cuando verdaderamente consultamos su palabra y no estamos hoy en día ya pidiendo consejo al vecino, al impío, no, consultar al Señor, cualquier sea el problema que tenga, cualquier clase de consulta, sea de tipo económico, sea de tipo espiritual, sea de tipo de estudio, al Señor no, todo está escrito, en la palabra de Dios tiene todo lo que tú necesitas, solo que está escondido, porque es el que cree. Y escudriñando las Escrituras vas a encontrar todas estas promesas que Dios quiere para ti, porque Dios es sabiduría, ¿sí? Es entendimiento, es conocimiento, es luz, porque nosotros estábamos también ahí perdidos, muertos en delitos y pecados, pero hoy tenemos la oportunidad de escuchar estos mensajes y estos regalos que se está dando el Señor aquí en 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. Amén. Vida en abundancia. Pero el Señor dice, buscad. Dice, vosotros mucho erráis por no conocer las Escrituras, dice el Señor. Nosotros tenemos que llegar al conocimiento porque los pueblos son destruidos, porque han desechado y han omitido las sagradas Escrituras que son los mandamientos del Señor. No sé cómo se puede gobernar sin la parte de la palabra de Dios, que son los mandatos del Señor. El hombre está haciendo su propia voluntad. Dice por allá un hombre de Dios, el primer hombre que fue presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Decía Abraham Lincoln, no sé cómo gobierna el hombre sin las Escrituras, sin los mandamientos del Señor, sin la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se está viendo ahora? Completamente se ha cancelado el pacto, la alianza del Señor con el hombre se ha omitido, o sea, se ha quitado. Y Dios no quiere eso, por eso la tierra está enferma y hay destrucción, porque los mandamientos del Señor se los están, como se dice, son pasando las cosas que el Señor nos ha dado a todos para que nosotros verdaderamente tengamos esa paz. Dice la palabra de Dios
que la tierra está enferma, dice en Isaías 24, y la tierra somos cada uno de nosotros, porque nosotros somos tierra. El Señor dice que el espíritu vuelve a Dios y la tierra y el polvo vuelve otra vez, dice el Señor, la parte terrenal vuelve otra vez a la tierra, pero la tierra está enferma, hay mucha gente enferma, gente con mente verdaderamente, completamente que no está en su cabal juicio, porque están haciendo cosas atroces en este momento, como legislando los gobiernos con unas cosas que son verdaderamente lejos de los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Si este hombre que estaba hablando ahí decía que volviéramos a la palabra de Dios, ¿no? Decía al pueblo, nosotros rogamos como embajadores en lo espiritual que se llegue a la palabra de Dios y se ponga por obra, porque la palabra de Dios está siendo vituperada por hombres que también llevan un falso sacerdocio, donde solamente están preocupados por las cosas terrenales y por cosas que Dios no ha mandado a hacer, y son fuego extraño, dice el Señor, y van a ser quemados, porque son falsos sacerdotes que están confundiendo a los pueblos lo santo con lo profano, lo terrenal. Y dice la palabra de Dios: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mire que en Canadá se está legislando, dice que el hombre puede tener sexo, dice que con los animales, con un perrito. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde ha llegado la maldad de los países, de estos hombres que llevan un liderazgo a los pueblos, a las naciones, haciendo cosas extravagantes, en el cual Levítico nos dice, en Levítico 20, que el hombre no puede hacer, cómo va a hacer sexo con los animales, o el hombre con hombre, o la mujer con la mujer? Dios nos creó desde el principio en Génesis, dice Génesis 3, varón y hembra los creé. Dejará al hombre a su padre, a su madre, y los dos y serán una sola carne, que es el verdadero matrimonio. De ahí sale una mujer, o sale un varón, o sale una hembra. No salen cosas medias ni extravagantes. Eso está escrito. ¿Y por qué se está haciendo lo contrario? Usted puede ser cambiado en una cirugía, pero usted su genética no la puede cambiar. Su genética ya viene definida. Dice en Jeremías 17, ¿será que el hombre le podrá quitar las rayas al tigre? ¿O podrá el hombre, el etíope, cambiarle de color a una persona trigueña, ponerle un color blanco? Son cosas que está haciendo extravagancias del hombre, porque se ha extralimitado y ha dejado sus mandamientos del Señor, y por lo tanto se ve tanta enfermedad que se está viendo y tantas cosas que se están viniendo y tantas plagas. Es porque el hombre ha contaminado la heredad, ha contaminado la tierra, y por lo tanto vienen cosas que son horribles, porque el Señor dice: han traspasado su pacto. Dice 24:3 ya al 6, la tierra será totalmente arrasada, totalmente saqueada, porque esto es lo que ha dicho el Señor: la tierra se seca y se marchita, el mundo entero se reseca y se marchita, y el cielo y la tierra se llenan de tristeza. Vemos cómo hay tristeza, hay angustia, hay tanta cosa que se está viendo que verdaderamente no nos trae alegría, nos trae llanto, porque el vino es el único que nos puede hacer a nosotros alegrar, que es el Señor. El vino es Cristo, Él vino a nosotros es alegrarnos, no a entristecernos, sino que cumplamos los mandatos, porque Él los cumplió por nosotros. Él en la cruz nos redimió de toda maldición. Él dice que en la cruz venció el pecado y la muerte y nos dio vida, y esa vida nos la dio porque Él no tiene que ver nada con pactos de muerte. Él viene a darnos vida. Por lo tanto, el suicidio, todas estas cosas que están viendo de los jóvenes suicidándose, de los hombres que se suicidan, todo esto viene porque no hay un temor a Dios, no hay conocimiento de Dios, y por lo tanto hay destrucción, porque estamos llenos de cosas vanas. Tenemos una mente vacía, una mente hueca, donde no hay nada del Señor. Por eso dice el Señor: la tierra ha sido profanada por sus habitantes. Nosotros mismos nos hemos encargado de coger y hacer cosas extravagantes con nuestro propio templo, con nuestro propio cuerpo, como hombre con hombre, en el cual viene el SIDA, viene unos estafilococos que te destruyen tu sangre, y por lo tanto te llega enfermedad, porque Dios no mandó eso.
Dios mandó fue desde el principio, varón y hembra los creé. Dejará al hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, la genética no puede ser cambiada. Usted puede hacerse cosas externas, pero en tu mente, en el espíritu de la mente, está la genética del Señor, donde dice que un cromosoma XY y un que lo porta el varón, y los cromosomas XX que la porta la mujer, de esos dos sale una niña o sale un varón, no salen cosas medias. Eso está ya escrito por el Señor. Dejará al hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Y vemos como la descendencia, como un varón con varón va a ser una familia perfecta. Nunca lo va a hacer porque está transgrediendo los pactos del Señor. Nunca va a ser agradable a Dios que dos hombres vayan a tener un niño y vayan a darle una educación. Dos hombres están confundiendo al niño, porque el niño no sabe quién es su madre ni quién es su padre. Hay una confusión horrible que se llama Babilonia, una confusión terrible que se está viendo. Como vemos cómo los animales también están llevando de la confusión del mismo hombre, porque el hombre ha dejado el pacto, ha dejado al Señor, ha dejado las Sagradas Escrituras, ha dejado la palabra de Dios. Por lo tanto, hay mucha destrucción y estamos empezando a ver los principios de dolores. La tierra ha sido profanada por sus habitantes porque han dejado de cumplir las leyes, han desobedecido los mandatos, han violado la alianza eterna, han violado el pacto, han violado la palabra del Señor. Por eso estamos viendo en este postrer tiempo cosas terribles que están sucediendo con la misma tierra, que comienza por cada uno de nosotros, porque dice que hay mucha mente enferma. En Isaías 1 dice que hay mentes enfermas debido a que hemos rechazado, hemos profanado y hemos dejado el pacto de Dios, que es su palabra, que son sus mandatos que el Señor nos los ha dado como familia. Desde el principio, dice el Señor, creó Dios al hombre, varón y hembra, los creó, y vino las familias y vino la descendencia, el cual han dejado el pacto eterno, han dejado los mandamientos, han dejado los estatutos, y todo el mundo gobierna como quiere y como quiere hacer, y haciendo su propia voluntad, y está legislando todo en contra y en oposición a Dios. Y Dios dice que hay maldiciones que están viniendo y están llegando, debido a que los mismos animales están viendo cómo las focas están suicidando desde arriba de un acantilado, se tiran a la muerte. Un animalito, debiendo que el mismo hombre está completamente degenerado. Qué tristeza esto. Esto da tristeza, dice el Señor, porque han dejado el pacto. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, con el versículo Daniel 9:19, la última parte de la oración que hace Daniel por el pueblo. Así nosotros, en el nombre del Señor, vamos a orar por todas estas cosas que nos estaban mostrando en el día de hoy, ¿sí? La desobediencia y la cantidad de enemigos que tenemos, y que si estamos nosotros en esta tierra desprotegidos del poder de Dios, estamos verdaderamente perdidos. Dice en el versículo 9:19 de Daniel: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hoy, en ese nombre que es sobre todo nombre, hemos invocado el nombre de Padre, Jesús Cristo, Dios Todopoderoso, sobre este pueblo, sobre esta ciudad. Que el Santo Espíritu de Dios tenga misericordia, para que la ira del Señor no llegue, Padre, y que haya en tanto, Señor, arrepentimiento verdadero en cada uno de los que están, Señor, escuchando este programa. Los invitamos a los que están, Señor, allí oyendo con atención, cierre sus ojos y haga esta oración de fe, porque el Señor es el único que conoce los corazones. Amén. Y dígale: Padre Santo, Dios Todopoderoso, delante de ti me presento, Señor, en este lugar. Hoy he estado escuchando, Señor, tu palabra, Padre Santo, que nos das, Señor, a través de estos hermanos, para que yo pueda ser restaurado y cambiado verdaderamente en una nueva criatura. Pido perdón por mis pecados, mis faltas y mis errores. Me arrepiento verdaderamente de haberte ofendido.
Te recibo como mi Señor y Salvador, Señor Jesús Cristo. Que el Señor, Dios Todopoderoso, los bendiga y los guarde en esta noche y que busquen de la palabra. Andad y consultad al Señor por el remanente que ha quedado. Ese remanente eres tú. Tú has quedado allí y el Señor tiene los brazos extendidos para que consultes tu palabra y seas lleno del poder de Dios. En Cristo Jesús, que el Señor los bendiga y los guarde. Daniel 9:19 es la oración que Daniel hace por el pueblo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los